nuestras actividades laborales. Volvemos luego de una pequeña pausa. Estuvimos con el compañero Luis Acosta también con agenda parlamentaria, luego de nuestro informativo central. Ahora estamos ya dentro del espacio del foro empresarial. A las 10, en breve también, se llega Samuel Acosta con Monitor Económico, trayéndonos justamente la actualización de todos los datos económicos del día y una entrevista a fondo con algún referente también del ámbito económico en nuestro país. Hoy estamos ya el jueves 17 de junio. Agradezco a toda la gente que está también en sintonía con nosotros. Pueden seguir también esta señal a través de nuestro canal en YouTube, así que también es una opción si es que no cuentan con la señal de Tigo Star o de Flow en el canal 16. Antes de pasar a nuestro invitado, simplemente quiero también agradecer, como siempre, a la gente de Sudamérica que nos hacen una mención y una recordación. La Semana de Papá se disfruta con beneficios únicos con tus tarjetas Sudamérica. Del miércoles 16 al domingo 20 de junio accede hasta un 30% de reintegro en el extracto de las mejores marcas de gastronomía, indumentaria, electrónica, deportes, peluquerías y barberías y perfumerías. 30% de reintegro en el mejor regalo para papá. Conoce tus comercios adheridos en www.sudameric.com.py/beneficios. Solicita tu tarjeta ahora en sudameric.com.py. Sudameric, todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudameric también por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Ya lo saludo, siempre un gusto compartir con él, el querido Sebastián Hacha, abogado, para hablar un poco sobre la complicada situación de Paraguay en la lista internacional de combate a la corrupción. Es uno de los tópicos, pero aparte de eso, quiero aprovechar un poco su experiencia. Estamos próximos a las elecciones muy importantes, pero en lo particular me preocupa mucho el porcentaje de participación y cómo eso va a impactar realmente en lo que significa la representatividad y cómo eso impacta después también en la economía, porque no se puede dividir lo político de lo económico también en cierta manera en nuestro país. Pero empezamos saludándolo. Sebastián, querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, querido Juanpa? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia de Foro Empresarial y de 5 días, por supuesto. Un gusto estar nuevamente contigo compartiendo estos temas tan actuales como relevantes. Sí, y yo creo que hay algunos que en realidad sacamos de la agenda porque somos un país todavía en desarrollo y una información tapa la otra y de repente necesitamos más think tank, ¿no? Equipos de pensamiento que puedan establecer justamente una agenda en distintos ámbitos, pero que la gente no se olvide de alguno de los puntos, como por ejemplo el examen de Gafilat. Hace muchísimo tiempo no hablamos de esto, pero es un tema en la agenda. Estamos próximos también a tener que pasar esa evaluación, ¿no? Tenemos esa debilidad institucional que señalaba con otras palabras, cuando hablamos sobre una república que todavía está construyendo sus instituciones republicanas que carecen de mucha fortaleza, y esto no es ningún descubrimiento, lo han dicho de forma continua y unívoca los últimos informes de todas las evaluaciones que nos han hecho a nivel sociopolítico. Hace que seamos, entre comillas, como los peores alumnos de la clase. Y a los peores alumnos de la clase se le da tareas extras. Se quedan después de hora o como en el caso de los estados, no tenemos padres, entonces finalmente lo que hacen es llamarle a los representantes del estado a la dirección, entre comillas. Vamos a ponerlo esto en términos muy sencillos. Y en la dirección, cuando uno se ha portado, entre comillas, siempre mal, las consecuencias no son siempre las más justas, porque a este mal alumno le están exigiendo que se esfuerce el doble para tratar de tener una calidad o con una aceptación similar a la de sus vecinos, a la de sus compañeritos que están ahí al lado, ¿verdad? Y esto lo digo principalmente porque yo soy una persona convencida de que nuestros problemas de institucionalidad pueden ser más complejos, pero nunca más complicados de los que existen en países más grandes como Brasil, como Argentina, mismo Uruguay, ¿verdad? Que siempre ha tenido ha sido el mejor alumno de la clase, se ha portado muy bien. Chile también se ha portado muy bien, son los abanderados, los que siempre llevan las banderas y demás cuestiones. Pero cuando empezamos a ver en un ámbito en el cual
las normas se apliquen de igual manera a todos los estados, nos damos cuenta que hay ciertos niveles de injusticia en la aplicación hacia las nuestras. Y en gran medida, y no vamos a echarle la culpa a otros, vamos a hacernos responsables de nuestras faltas, es porque todavía el Estado tiene un gran nivel de displicencia para nombrar a los funcionarios. Existen capacidades instaladas, existen, lógicamente, recursos humanos suficientemente capacitados para ello, pero las designaciones siguen siendo solamente atendiendo al tenor político. Y esto nos cuesta sanciones ahora en un Banco del Estado que nos amanecimos esta mañana con esta noticia, nos cuesta una serie de malos manejos institucionales que afectan a la inversión extranjera, porque obviamente esta noticia va a recorrer el mundo y si un banco público es sancionado, si bien es cierto, demuestra el trabajo que hace el regulador y la imparcialidad, porque podrían haberlo no hecho, también demuestra que tenemos todavía unas materias pendientes por realizar. Si preguntásemos, o por lo menos si a mí me preguntasen qué es lo que deberíamos replantear en el esquema Gafilat, es tratar de sentarnos y conversar sobre cuáles son las medidas que realmente son tendientes a disminuir los riesgos, porque finalmente de eso se trata. Allí hay toda una ciencia de compliance que en este momento se está desarrollando en el ámbito público y privado que nos pueden ayudar y que bastante poco se está hablando todavía como una herramienta efectiva. Porque lo que ocurre finalmente, Juan Pablo, es que este tipo de medidas, cuando se aplican a rajatabla a países como el nuestro, nos dificultan enormemente al sector formal, que ya tiene un esfuerzo extra por la informalidad que existe, por el contrabando que existe. Hace 2 días hubo una reunión, una cumbre muy importante con las principales autoridades de seguridad, con los principales actores del sector productivo y comercial, sobre el tema de contrabando, y a eso otra vez agrega una serie de trámites burocráticos para que quienes están haciendo bien las tareas tengan que volver a completar nuevos formularios sin saber si aquellas personas que no están en la formalidad van a pasar a engrosar la lista que queremos hacerla. Es por eso que me parece a mí que en todo el esquema represivo de aquellas 12 leyes en contra del lavado y demás cuestiones, falta un esquema de recompensas inmediatas. O sea, no se puede separar la paja del trigo. Al no separar la paja del trigo, lo que somos finalmente es, tenemos un Estado que es injusto. Un Estado que es injusto no por decisión, sino por construcción institucional. Si Juan Pablo Fernández o Sebastián Hacha quieren hacer un giro que supere los $5.000, pues tendremos que llenar unos cuantos formularios que van a hacer o posteriormente que eso tarde más, que el sistema financiero lógicamente guarde finalmente todos los datos. Nadie está en desacuerdo con eso, pero mientras tanto hay personas que la ley no les llega así como a Sebastián Hacha y a Juan Pablo, ¿verdad? O sea, les llega más o menos, y esas personas precisamente no son $5.000 las que están transfiriendo. Esa desigualdad ante la ley es quizá la perversión más grande de los sistemas que empujan hacia la informalidad, Juan. Sebastián, una cuestión, porque realmente tu introducción fue espectacular, como siempre, y te lo digo con mucha modestia, aparte, sabes, mi admiración hacia vos, hacia tu trabajo, porque te metiste en un tema que realmente es un cáncer para nuestro país, que es el tema de la informalidad, y eso también ponía hincapié hacia el final de esto que planteabas. Hoy justamente en la etapa de 5 días aparece el vicepresidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, Juliano Caligaris, hablando justamente sobre el fuerte reclamo empresarial contra el contrabando. Y esto es preguntarte, nosotros somos el Far West del sur, o sea, aquí el que es el más bareté, como decimos en paraguayo, es el que siempre va a salir ganando. Nosotros tenemos quizás algunas características que hacen, voy a tratar de utilizar todo el lenguaje en positivo para demostrar la capacidad que no utilizamos. Nosotros tenemos
condicionamientos geográficos. Paraguay es un país que sus principales ciudades son ciudades de frontera, es decir, que las actividades económicas se encuentran muy permeadas por un Mercosur imperfecto, por un Mercosur inacabado y por un Mercosur que lo veo cada vez con menos ganas de seguir haciendo lo que debería haber hecho. Entonces, estas políticas macroeconómicas no se respetan, o sea, hay devaluación del real, hay devaluación del peso, y nuestra economía que sigue manteniendo con orgullo, y digo entre comillas con orgullo, porque por un lado lo es, pero por otro lado tenemos que ver hasta cuándo seguimos con el orgullo de mantener una única moneda, de no devaluarla, demás cuestiones. No digo que la devaluación sea un camino, no quiero que se malentienda, pero deberíamos pensar dentro del ámbito económico cuáles son las compensaciones que tenemos para este tipo de actividades. O sea, en este momento hay empresas que están volviendo a Brasil porque la devaluación, finalmente, el famoso costo Brasil se está bajando en base a una devaluación dirigida y abiertamente comentada por su ministro de Economía, Guedes. Entonces, si a mí me preguntan finalmente cuáles son algunas cuestiones, ese es el principal condicionante. El segundo condicionante que tenemos es que al haber sido el vecino, no voy a decir más pobre, porque la pobreza es una cuestión, no es relativa, obviamente, pero las mediciones dependen de cómo se miden, ¿verdad? Eh, Me parece una verdad de perogrullo, pero es así. O sea, si nosotros decimos que las zonas más pobres del Mercosur no están en Paraguay, sino están en el norte argentino, en el nordeste brasileño, no vamos a estar lejos, la verdad. O sea, el tema es que Brasil y Argentina tienen niveles de excelencia en materia industrial y demás, que son los que ponen sobre el tapete. Mientras nosotros somos una sociedad que en su conjunto, y hago mea culpa, yo también estoy en medios, lo sabes, desde los medios, desde la iglesia, desde los gremios, somos como una especie de autoflagelantes ciudadanos que permanentemente resaltamos lo malo, nunca contamos lo bueno, y finalmente cuando viene alguien de afuera a preguntarnos cómo está el Paraguay, le decimos que está un desastre, porque es un desastre y más cuestiones. Entonces, esa actitud hace que a nuestros vecinos les sea muy fácil echarnos la culpa de todo. Por ejemplo, la frontera seca con el Brasil, donde te dicen, sí, allí se mueve una cantidad extraordinaria de flujo de mercaderías ilícitas, droga, entre otros. Y yo digo, pero bueno, el capital de todo eso viene del Brasil. Son las bandas brasileñas las que se ocupan de este negocio. Por supuesto, no tenemos la fuerza suficiente en el Paraguay para poder atajar eso. Por el contrario, tenemos muy buenos socios, lastimosamente algunos en posiciones de poder, que ayudan, encubren, promocionan esas actividades dentro del Paraguay, que conjugado con los niveles de pobreza de la zona, hacen un cóctel bastante importante para ser parte de esa cadena. La parte, por cierto, de esa cadena que se lleva el menor beneficio en toda la larga cadena de informalidad que supone, por ejemplo, el narcotráfico. O sea, entonces, esa segunda característica nos compele a nosotros, nos compele, y esa es una decisión política, de tratar de apostar a un profesionalismo mucho más marcado dentro de la selección de nuestros profesionales del servicio exterior, para que sean señores profesionales que puedan tener y poner sobre la mesa y decir con mucha cordialidad, porque esto no significa romper la cordialidad que tenemos con nuestros vecinos, al contrario, pero sí firmeza. Y la firmeza no significa una ruptura de posiciones, significa nada más que llamarle al pan pan y al vino vino, y tener que decir que, bueno, que así como nosotros tenemos un problema local, hay problemas regionales que se deben solucionar con las autoridades de seguridad del Brasil, Argentina y ahora también de Bolivia, que últimamente hemos visto que ayer justamente se dio un golpe muy importante en el Chaco con respecto al ingreso de prendas de vestir. Y uno diría, Juan Pablo, pero las prendas de vestir, miren, trabajando con los industriales de la confección, decimos un buzo, una campera que entra le está sacando trabajo a 3 manos de obra en nuestro país. O sea, imagínense, y mano de obra de talleres que son talleres de personas de microempresarios que están tratando de sobrellevarla, tratando de atajar esta caída de casi un, no sé, 80% del mercado de la industria de la confección aquí en el Paraguay, y que obviamente nos lleva a al último punto que sí me gustaría compartir contigo. Yo creo que ya lo dije en este espacio y en otros que hemos compartido,
es que el enfoque que hemos dado nosotros a la corrupción está absolutamente perimido. O sea, tratar de seguir insistiendo en combatir la corrupción solamente a través de medidas coercitivas o punitivas, evidentemente no ha funcionado. Salvando las distancias, es como la guerra a las drogas. O sea, nosotros estamos dando presupuesto para instituciones que trabajan en aduanas, que ya están absolutamente colapsadas, instituciones que trabajan en el Ministerio de Industria y Comercio, que finalmente es el encargado de que una vez que entren esas prendas y mercaderías o lo que fuese, productos, bienes, deberían ir a auditar los locales aquí en el comercio interno ya, y no ocurre tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y allí el llamado es a hacer una aproximación distinta a la formalización. Y una aproximación distinta a la formalización es algo que lo estamos intentando en conjunto en Prodesarrollo y la SET en este momento, de que las empresas que actúan y que tienen grandes cadenas de comercialización primero formalicen a sus puntos de venta. Segundo, lo hagan a través de sistemas informáticos muy fáciles de hacer. La penetración de los teléfonos celulares en el Paraguay es del 95%. 95%. Eso no significa que todos tengan al mismo tiempo conectividad, pero tiene una penetración en el 95% de los hogares, y que haya un pequeño software que no es, o sea, que la tecnología nos ha acortado muchísimas distancias, que pueda hacer la liquidación, la presentación, la liquidación y el pago de los impuestos. Pero la gente no va a ser solamente buena para estar bien con el Señor o para poder estar bien con su comunidad de vida. No, tenemos que agregarle un último punto, que es un proceso de acceso a créditos. Entonces, allí hay una muy ambiciosa, sabemos que es muy ambiciosa, pero es posible, acción de generar un fondo fiduciario con fondos de esta empresa y cooperación internacional, para que aquellos puntos de venta puedan sacar un crédito, Juan Pablo, a plazo razonable y a una tasa razonable de una institución financiera, en donde sus empresas van a ser las que van a dar la cara por ellos, de 100.000, 150.000 guaraníes para la semana. No estamos hablando de créditos de 1.000.000, 2.000.000 de guaraníes, donde uno tiene que llenar formularios grandes. Esto es para nosotros un desafío enorme, es sumamente movilizador. La Secretaría de Estado de Tributación se ha comportado de una manera excelente en entusiasmarse con nosotros para poder llevar adelante esto, y estamos sumando adeptos a esta causa. Fíjate, por ejemplo, yo hablaba con Alberto Esborowski hace unos días de la Capasu, y él me decía, cuando conversábamos sobre este tema, si bien estamos solamente en etapa de conversación, que de todas las cadenas de supermercados, por ejemplo, emiten alrededor de 300.000 facturas por día sin nombre. Por supuesto, los montos no son muy elevados, pero aquí yo quiero hablar, y con mucha grosería quizá, de la uberización del sistema de cobro de impuestos. O sea, deberíamos tratar de pensar de que en vez de tener, no sé, 100 nuevos contribuyentes que paguen los 200 millones de guaraníes al mes, tendríamos que pensar en 1.000.000 de nuevos contribuyentes que paguen 50.000 guaraníes al mes, y que lo tengan y que lo puedan tener a través de una diferencia, una marginación de sus ingresos que les permita pagar eso, porque van a tener un crédito blando que lo van a poder pagar a largo plazo, y no ya niveles de usura que hemos visto. Esto sí hemos visto en el mercado 4, por ejemplo, donde por día, Juanpa, la tasa es 100%. Pero que también ha contribuido mucho el trabajo de la cooperativa, como por ejemplo la del Mercado 4, en suspender esto. En un ejemplo, Sebastián, realmente hablar contigo siempre es una cuestión más que interesante, porque hay muchísimos temas para seguir explayándonos. Lastimosamente, vos sabés, porque también llevas adelante algunos espacios de comunicación, el tiempo es corto. En tele, quiero hacerte dos preguntas puntuales antes de finalizar. Una es con relación al tema de este índice global de corrupción, justamente, que es el tópico con el cual estamos hablando. Y ahí me viene a consultarte. Nosotros nos guiamos mucho por percepción todavía, pero realmente estos exámenes nos ponen en la posición que nos corresponde estar.
Yo creo que nos pone definitivamente en una posición en que la gente se siente. Entonces, hay un estudio de Graciela Romer, esta prestigiosa investigadora social argentina, del año 2004, ya tiene 17 años, que refleja mucho la paraguayidad. Y ella dice el 84% de los encuestados decía que un negociado es un negocio en el cual yo no participo. Entonces, este índice de percepción, sí, yo creo que existe corrupción en el Paraguay, existe mucha corrupción y tenemos que lucharla, desde mi punto de otro enfoque. Pero esa corrupción también tiene que ver con que la gente mide mucho la corrupción del otro y no la propia. Entonces, somos brutalmente honestos cuando decimos, yo sé que mi vecino roba, pero somos brutalmente deshonestos cuando nos preguntan, ¿y yo qué hago ahora? Lo cual no lo hacen otros países. O sea, las encuestas que seguramente se hacen en Brasil y en Argentina tienen un umbral, como dice este investigador Dan Ariely, más alto, donde dicen, bueno, en realidad nosotros no somos tan corruptos porque finalmente el corrupto mayor son los peces gordos. Es por poner un ejemplo. Pero lo cual supone que si es que insertamos algunos factores de medición propios para prepararnos, si es que en realidad se hace, porque a mí nunca me llamaron. Claro que yo no soy este parámetro, pero a mucha gente me voy y le pregunto, ¿ustedes le llamaron alguna vez para preguntar? Todavía no encontré a nadie que le hayan llamado. Eso no significa que no exista, obviamente, porque lo tenemos a la luz del día y en tapa de todos los periódicos. Tendríamos nosotros que pensar que hay medidas que son mucho más efectivas para combatir la corrupción, que no pasan por el mero castigo. Y allí creo que radica una posibilidad de cambio para ir bajando esos índices, que es el desafío que queremos tener en los próximos años. Y por último, Sebastián, yo sé que a veces no te gusta hablar mucho de la política del día a día, pero me gustaría un poco tu mirada sobre esto que va a pasar el día domingo. ¿Preocupado? Yo estoy preocupado por si la gente no se vaya a votar, es la única preocupación que tengo, ¿verdad? Y en los últimos días encontré frustración y apatía, que son enemigos importantes de las elecciones internas y las elecciones generales, obviamente. Ojalá que la gente pueda entender que esta vuelta tiene en sí la posibilidad ya de marcar en sus internas a los candidatos que a ellos les gusta a través del voto preferencial, que pueden hacerlo a través del voto electrónico de una forma más rápida y más confiable. Yo soy una persona, un ferviente admirador del voto electrónico y podemos hacer varios programas al respecto para poder fundamentar esto. Yo creo que los millennials y los centennials ya no van a volver atrás. El acercamiento de los deberes cívicos a donde ellos están, léase la informática, las redes sociales, el internet, es el futuro de la democracia, y si no comprendemos eso, estamos absolutamente por el camino equivocado, tratando de venderle todavía. Y te digo que yo veo los discursos parlamentarios todas las semanas, unas cosas súper aburridas que no se parecen en nada ni a los youtubers ni a los tiktokers, que son lo que ellos le llaman. Esto no significa que nosotros vayamos a una banalización de la política, pero sí a un cambio radical en los sistemas de comunicación de las decisiones que se toman. Entonces, el desafío va a ser un punto de quiebre de hacia dónde queremos ir, Juan Pablo. Ojalá que haya locales llenos dentro de lo que las internas permiten, y ojalá que sea un preparativo para que en octubre realmente haya una participación superior al 75%, por poner. Sí, y ojalá que realmente sea así, Sebastián, es lo que más queremos. Brevemente, y porque quiero dejar pie para una próxima charla contigo, es consultarte simplemente un pequeño esbozo sobre esta pregunta. ¿La pandemia nos volvió más corruptos en el Paraguay? Yo creo que la pandemia lo que hizo fue ponerle casi cara, por lo menos nombre y apellido, a los miserables que han robado en pandemia. Que en algún momento encontraremos la forma de que la justicia, ojalá pueda castigarlos, y si no, por lo menos una sanción social que es a veces hasta más efectiva. Mostró las dos caras en ambos extremos, mientras había gente que se desvivía en darle de comer a sus vecinos sin preguntarle su afiliación política o su religión.
hemos visto otras personas que han robado de manera absolutamente descarada y eso no tienen perdón. No, creo que no deberían tener los que creemos perdón de Dios, pero lo que no deben tener es perdón de la sociedad. Sebastián, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo a la distancia. Un abrazo grande, Juan. Un gusto estar contigo siempre. Igualmente, Sebastián Hacha, con nosotros también en esta primera parte, hablándonos en el Foro Empresarial, justamente sobre esta complicada situación de Paraguay en la lista internacional de combate a la corrupción. Hacemos una brevísima pausa. Quédense con nosotros. A la vuelta estamos con más del Foro Empresarial.